Sí, se escucha, doctora. Ya, muy bien. ¿Y también ya están pudiendo visualizar lo que he compartido? Sí, doctora. Ya, muy bien. Entonces, bueno, ya su compañero les ha tomado lista y eso ya está ahí plasmado, pues la asistencia de ustedes, ¿no? Así como han quedado con el doctor Leiva. Entonces, vamos a comenzar el día de hoy con la parte de bacteriología especial, hablando sobre enterobacterias, ¿ya? Generalidades de las enterobacterias y hablar sobre todo sobre las dos grandes representativas enterobacterias. Acá tienen primero la E. coli, ¿no? La E. coli que viene a ser parte de nuestra flora normal, ¿ya? Y también otra representativa que es la Shigella. La Shigella es una bacteria que va a formar, no va a ser parte de nuestra flora normal, sino es un patógeno. Entonces, vamos a hablar de ellos, ¿ya? Comencemos. De la familia de las enterobacterias son un grupo muy grande, ¿ya? Aproximadamente hay 40 géneros. ¿Y cómo estas se han podido diferenciar? Mediante sus propiedades químicas, por su estructura antigénica y también por su hibridación y porque se han secuenciado a estas genéticamente, ¿ya? Y dentro de esos 40 géneros tenemos 150 especies, ¿ya? Son muchas, son abundantes, como digo, ¿no? Pero solo 20 de ellas, menos de 20 de estas enterobacterias tienen importancia clínica, ya que son las responsables del 95% de las infecciones patógenas, ¿ya? De las infecciones hospitalarias y de las infecciones que vamos a encontrar en la comunidad, ¿ya? De esas 20 bacterias, el 30%, ¿ya? Son causantes de septicemias y el 70% vamos a encontrar que son responsables de las infecciones del tracto urinario, ¿no? Pueden ser pielonefritis, cistitis, ¿no? Infecciones del tracto urinario, como también infecciones digestivas. Estas enterobacterias son ubicuas, su hábitat natural, las podemos encontrar en el suelo, en el agua, en la vegetación, en la flora intestinal, ¿no? Y también de tanto la flora intestinal de humanos como de animales, ¿ya? Entonces, ¿quiénes son los portadores de las enterobacterias? Los animales y los seres humanos. Entonces, si vamos a hablar de las enterobacterias, tenemos que saber sus características, ¿ya? Las vamos a definir o las vamos a separar, a clasificar en dos grandes grupos. Las enterobacterias que están asociadas a enfermedades y las enterobacterias que forman parte de nuestra microflora comensal normal y que estas, por un desbalance, por una alteración, por una infección oportunista, se van a volver patógenas. Entonces, lo clasificamos de esta manera. ¿Quiénes son las bacterias más representantes entre las enterobacterias que son responsables patógenas? Cabeza, Salmonella typhi, Shigella y Yersinia pestis. En nuestra microflora comensal normal, ¿a quiénes vamos a encontrar? A la E. coli, a la Klebsiella, al Proteus, al Citrobacter, ¿no? Que son característicos de ser lactosas positivas, ¿ya? En cambio, las patógenas, la Salmonella, la Shigella y la Yersinia, su característica es que son lactosas negativas. A ver, voy a mencionar a alguien del grupo y me va a decir cómo podemos observar. Voy a mostrar por participantes. A ver, el joven Gino Gonzalo Alcalde. ¿Está presente?
Sí, profesora, ¿me escucha? Sí, sí te escucho. Una consulta. De lo que tú has llevado o has escuchado, hemos llevado bacteriología general, ¿en qué medio de cultivo puedes observar si es una lactosa positiva o una lactosa negativa? ¿Te acuerdas? No hay problema. Si te acuerdas o no te acuerdas, me avisas. 13 y doctora. Ya. ¿Doctora? ¿En qué medios? Es un medio selectivo, en el cual podemos ver lactosas positivas y lactosas negativas. CSI, doctora. Ya también podemos verlo, pero usualmente el medio que vamos a observar si es una lactosa positiva o una lactosa negativa es en el McConkey. ¿Ya? A ver, voy a mencionar a otro. Heidi Lisset Muñoz. Una lactosa negativa, una lactosa negativa, ¿qué color tiene la colonia que crece en el McConkey? ¿Me escuchan? ¿Es medio blanquecino o amarillo? Muy bien, ¿ya? Muy bien. Y una lactosa positiva es rosadita, ¿no? Entonces, esa es la característica de diferenciar, ¿ya? Una enterobacteria patógena con una comensal normal, ¿ya? En un medio de cultivo, en este caso en un medio diferencial, McConkey, ¿ya? Pero ¿qué característica microbiológica tienen las enterobacterias? Las enterobacterias son bacilos gram negativos de tamaño intermedio, ¿ya? Tienen aproximadamente entre 0.3 a una micra de tamaño, ¿ya? Comparten un antígeno común, ¿ya? Un antígeno común bacteriano, ¿ya? Estas pueden ser móviles como inmóviles. No van a formar esporas. Pueden ser anaerobios facultativos, aeróbicos o anaeróbicos. Entonces, el crecimiento usualmente de estas enterobacterias las vamos a encontrar en medios selectivos como no selectivos, ¿ya? ¿Y cuáles son los medios selectivos? Tenemos a los medios como XLD, el medio McConkey, ¿no? Que son selectivos, ¿no? Y los no selectivos, como sabemos, el agar chocolate, el agar sangre, ¿ya? Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta es cuál es la estructura antigénica de las enterobacterias. Ustedes pueden observar, ¿ya? Que las enterobacterias tienen un lipopolisacárido, como ven acá, ¿ya? El lipopolisacárido va a estar compuesto por 3 tipos de antígeno, ¿ya? Este lipopolisacárido tiene una característica especial de que no va a permitir que estas enterobacterias puedan ser fagocitadas, les va a dar una protección, ¿no? Y van a estar formadas por sus siguientes antígenos, por el antígeno H, ¿ya? El antígeno O y también el antígeno K capsular. Este antígeno K capsular es muy importante también porque va a ser uno de los responsables de los factores de virulencia de las enterobacterias, ¿ya? Y con eso vamos a tener en cuenta que los requerimientos nutricionales de estas enterobacterias son características de que van a fermentar glucosa, algunos van a reducir nitratos, como no los van a reducir, van a ser catalasa positivos, como catalasas negativos, oxidasas negativos, van a fermentar lactosa y van a ser algunas muy resistentes al crecimiento a sales biliares. Y también van a tener la capacidad de inhibir las sales biliares. Entonces, ¿cuál es la patogenia que le da a estas enterobacterias? Tenemos factores de virulencias. Entre todos los factores de virulencias, el más importante son las endotoxinas que van a poseer
de característica las enterobacterias. Pero un ratito voy a cerrar mi aplicación de WhatsApp porque está sonando. Ya, las endotoxinas. También tenemos como factor de virulencia está la cápsula, ¿ya? También la variación antigénica que vamos a conversar. Va a haber secuestro de factores de crecimiento, van a tener también resistencia al efecto bactericida del suero y también resistencia antimicrobiana. En cuanto a las endotoxinas, ¿ya? Son factores de virulencias que comparten todas las bacterias gram negativas, ¿ya? ¿Cuál es la característica? Que estas bacterias van a producir este factor y va a estar su endotoxina asociada a la producción de lípido A, que va a producir una lisis celular. ¿Para qué? Para que no la puedan fagocitar los leucocitos. Este lípido A va a ser el responsable de lisar a esos leucocitos para inhibir la fagocitación y va a permitir una muerte celular programada, ¿ya? Esto va a inducir el lípido A. Acuérdense de ese mecanismo. Van a también hacer que se active el complemento. Van a producir la alteración o la inhibición de las citocinas. ¿Ya? Van a producir leucocitosis. Van a producir trombocitopenia, coagulación intravascular diseminada, fiebre, disminución de la circulación periférica, el shock y la muerte. Por eso tengan en cuenta esto. Las endotoxinas que producen las enterobacterias tienen esta característica por su mayor factor de virulencia, porque producen alteraciones en el hemograma, producen alteraciones tóxicas que pueden llevar a la fatalidad a nuestro paciente. ¿Ya? Como lo estoy describiendo en esta diapositiva. La trombopenia, la coagulación intravascular diseminada, la fiebre, la disminución de la circulación periférica, el shock y la muerte. Otro factor de virulencia es la cápsula. Las cápsulas, todas las enterobacterias que tienen cápsulas, se protegen de la fagocitosis mediante sus antígenos capsulares hidrofílicos. ¿Qué pasa cuando estos antígenos capsulares hidrofílicos están activados? Impiden la unión antígeno-anticuerpo, es decir, el anticuerpo para defender del contagio, la diseminación de esta bacteria, va a ser inhibido. ¿Ya? Otra característica también es el secuestro de los factores de crecimiento, que está dada por la enterobactina y la aerobactina. Otro factor de virulencia también es la variación de la fase antigénica, ya que no hay expresión o se expresa o no se expresa el antígeno K y el antígeno flagelar. Entonces, de estas características de factores de virulencia que tenemos en las enterobacterias, quedamos que las endotoxinas son las principales, ¿ya? Las cuales son responsables de la muerte de nuestro paciente, ¿ya? Y en mayoría es la que actúa para proteger a la bacteria de que ésta pueda ser fagocitada. Luego tenemos la de la cápsula, el de secuestro de factores de crecimiento, la variación de la fase antigénica y el sistema de secreción de tipo 3. Es decir, no va a permitir que se produzca la secreción de tipo 3 para que estas células virulentas puedan traspasar las células eucariotas. Otros también tenemos la resistencia al efecto bactericida de suero, ¿no? Es decir, microorganismos son resistentes a la acción del bactericida de suero debido a la cápsula bacteriana, además de otros factores que evitan la unión de los componentes del complemento a las bacterias para su eliminación posterior mediado por el complemento. Y como sabemos, en la actualidad, ¿qué pasa si tenemos a un paciente con síntomas urinarios? Con disuria,
anuria, fiebre, molestias urinarias, ¿no? ¿Qué pasa? Este paciente se va a una farmacia, recibe un tratamiento, supongamos ciprofloxacino, un antibiótico, y también debido a un inicio temprano en la prescripción de antibióticos, los cuales esta bacteria no es sensible a ¿qué va a producir? Una resistencia antimicrobiana, ¿no? Por la introducción de la medicación antibiótica y va a estar dado por unas alteraciones genéticas mediante alteraciones postplásmicos. Entonces, vamos a comenzar con la E. coli. La E. coli es una enterobacteria, como hablamos, que está presente en nuestra microbiota normal. Puede estar tanto en el intestino de los humanos como de los animales. Hablamos que es una lactosa positiva y es oportunista. ¿Por qué oportunista? Si al estar dentro de nuestro intestino, en el colon, la Escherichia coli, hay una alteración en nuestro paciente, por ejemplo, está inmunosuprimido, hay un desbalance de la cantidad de coli que debe haber, ¿no? O hay algún tipo de alteración o algún patógeno asociado, ¿no? Que puede complicar, ¿no? Y puede también hacer que esta E. coli se reproduzca más en nuestro intestino, entonces va a producir una infección, ¿ya? Entre el E. coli hay muchas variantes patógenas, ¿ya? Si bien está en nuestro intestino normal, tenemos también las variantes patógenas que la vamos a hablar, ¿no? Y la E. coli es la responsable de qué enfermedades. Bueno, como hemos dicho, el 80% de las enfermedades que causa la E. coli es infección de vías urinarias, ¿ya? Seguido de meningitis en neonatos, ¿no? Y también causante de septicemias, ¿no? Y también tenemos que es responsable de las gastroenteritis, produciendo unas diarreas, ¿no? Entonces, vamos a observar acá, en esta diapositiva. En microbiota normal, la E. coli puede producir una infección de vías urinarias. ¿Por qué? Porque este E. coli que está en nuestra microbiota normal, ¿qué pasó? Una compañerita de ustedes, pues, utilizó algo sintético como ropa interior, estaba utilizando algún tipo de cremas o algo, y hizo un desbalance de pH que permitió que esta E. coli migre hacia las vías urinarias y presente una infección urinaria. En el caso de un neonato, tenemos una mamá, una gestante que acaba de dar a luz, pero tenía una infección urinaria, ¿no? Y que no ha sido llevada con tratamiento. Entonces, se da un contagio mediante vía vaginal del E. coli y puede producir una meningitis en el recién nacido. Y en caso de septicemias en pacientes diabéticos, pacientes con enfermedad renal crónica, pacientes con inmunosupresiones, ¿no? Pueden producir septicemias, ¿ya? En cambio, la Escherichia coli patógena va a ser responsable de las gastroenteritis o de las diarreas. Y existen dos tipos de diarreas, las diarreas secretoras y las diarreas invasivas o inflamatorias. ¿Y cuáles son sus características? Que la diarrea secretora que produce la E. coli es una diarrea acuosa. ¿Qué quiere decir acuosa? Es una diarrea líquida, que no hay moco, no hay sangre y no hay fiebre. Solo está a nivel superficial del enterocito, esta enterobacteria, ¿no? ¿Y cuál es la característica? Que no ha habido una invasión aún. La característica en el laboratorio que vamos a encontrar es que hay leucocitos en heces, no hay, no vamos a encontrar. Y puede ser causante de virus, toxinas bacterianas, parásitos, como también la giardia.
En cambio, una diarrea infecciosa tiene como característica de ser invasiva, va a invadir el enterocito, va a alterar, va a haber alteraciones con el sodio, con el clorio, con el AMPC cíclico y vamos a tener una diarrea con moco. Como hay invasión del enterocito y va a producir ulceración, va a haber sangre. Y también, como hay una infección, vamos a encontrar la fiebre correspondiente. ¿Y cuál es su característica? Es que los leucocitos en heces van a ser positivos. Las bacterias que van a ser las causantes de esta diarrea invasiva son las bacterias invasivas o con toxinas citolíticas y algunos parásitos como las amibas. Entonces, ¿cuáles son las variantes patógenas de la E. coli? Tenemos 6 variantes, ¿ya? Que son transmitidos por alimentos y agua contaminada. ¿En dónde encontramos estas variantes patógenas? Usualmente en países subdesarrollados. Por ejemplo, en América Latina, donde no hay un buen manejo de excretas, no hay un desagüe, no hay potabilización, ¿no? El caso en San Juan del Lurigancho hace poco, ¿no? Hubo el corte de agua y ¿qué pasó? Se vinieron las diarreas, el aumento de las diarreas en la población, porque no hay un buen saneamiento ambiental, ¿ya? Entonces, a eso están relacionadas las variantes patógenas de la E. coli, ¿ya? Tenemos la enteropatógena, la enterotoxigénica, la enteroinvasiva, la enterohemorrágica, la enteroagregativa y la de adherencia difusa. Pero vamos a hablar de las variantes patógenas del E. coli, las cuales son más frecuentes y las que producen enfermedad. ¿Ya? Entre las enteropatógenas, causa principal de diarrea en países con deficiencias sanitarias. Como vuelvo a repetir, no hay un buen manejo de excretas, no tienen desagüe, no hay agua potable y todo eso. ¿Y en quién está asociado este enteropatógena? Este coli enteropatógena, ¿quién va a ser de mayor incidencia de causar enfermedad? En niños lactantes, ¿ya? ¿Y qué tipo de diarrea van a presentar estos niños? Con abundante moco, ¿ya? Es una diarrea secretora con cámaras constantes de diarreas va a tener nuestro pacientito, nuestro lactante, que lo va a llevar a la deshidratación, ¿ya? Con mucho moco, pero sin sangre. ¿Y cómo se va a llevar? Como podemos observar en la lámina, una vez que se ingiere esta bacteria, ¿no? Este coli enteropatógena, debido a que la mamá no se lavó muy bien las manos a la hora de cambiar el pañal, o el bebé se fue al nido, lo llevaron al nido donde había un niño contagiado, por vía oral ingiere la Escherichia coli, ¿no? ¿Y qué pasa? Al ingerir la E. coli enteropatógena, ¿qué va a pasar? Se va a unir a los enterocitos a través de su bilis o flagelo y va a accionar el sistema de secreción tipo 3, en la cual la E. coli tiene en la superficie un receptor que se llama la intimina y la cual va a permitir la unión. Se une la intimina de la bacteria al receptor del enterocito. Hace una reorganización de todo el enterocito y lo afecta, ¿no? El enterocito pierde sus vellosidades, pierde toda su capacidad de poder hacer de formar las heces de manera normal, pierde todas estas características y ¿qué pasa? Afecta el enterocito y produce el borramiento de las microvellosidades y formación de pedestales. Esa es la patogenia de la E. coli enteropatógena. En la E. coli enterotoxigénica, a ver, un alumnito por ahí, a ver, vamos a preguntarle algo.
José Luis Quicha Yanco. ¿Está presente? Ya, no está. ¿Cuál es la característica de esta enterotoxigénica? Por ahí un alumnito me dirá, es una tóxica como mi enamorada. No, no es así. No. ¿Y cuál es el nombre también, el otro nombre de la E. coli enterotoxigénica? Es la diarrea muy común llamada la diarrea del viajero. También es muy frecuente en lactantes, pero también afecta a los adultos, ¿no? Responsable de producir dos toxinas, que son exotoxinas, la ST, que es la termoestable, y la LT, que es la termolábil. Esta enterotoxigénica tiene características similares a las toxinas del Vibrio cholerae, ¿ya? Entonces, ¿qué va a producir? Va a producir también diarreas abundantes, acuosas, con grandes pérdidas de agua y electrolitos. Como esta sí es una tóxica, es una bacteria muy tóxica, solo va a ir pegada al enterocito, ¿ya? No va a invadir el enterocito, solo va a pegarse al enterocito, por lo cual la característica de la diarrea es que es una diarrea abundante, sin moco y sangre, ¿ya? Entonces, esa es la característica de esta diarrea por una E. coli enterotoxigénica, ¿ya? Y los eventos que produce es que también al verse ingerido de manera oral a esta E. coli enterotoxigénica se une mediante el pili y produce la formación de toxinas. Estimula el guanilato de ciclasa, aumento del GMP cíclico, ¿ya? Y provoca salida de agua y electrolitos y no permite la absorción del enterocito de agua. Entonces, de esta manera va a producir una diarrea secretora abundante, ¿ya? Acuosa abundante, con grandes pérdidas de agua y electrolitos. Luego tenemos la E. coli enterohemorrágica, que también es muy frecuente, pero en países desarrollados, que van a presentarse por brotes, asociada bastante al consumo de carne bovina contaminada y mal cocida, o también llamada la enfermedad de las hamburguesas. Se transmite por vegetales o agua contaminada. Esta enterohemorrágica tiene la característica que con una sola poca cantidad de inóculo pequeño, tan solo 100 bacilos, va a provocar una diarrea enterohemorrágica, como lo dice su nombre. Puede provocar desde una diarrea leve autolimitada hasta una diarrea severa, con moco, sangre y hasta cuadros de síndrome urémico hemolítico. ¿Y qué es el cuadro de síndrome urémico hemolítico? Lo voy a explicar más adelante, pero igual vamos a hablar que tiene pues la característica de presentar falla renal. ¿Por qué? Porque hay mucha deshidratación, hay trombocitopenia, ¿no? Y hay una anemia hemolítica. Esta E. coli enterohemorrágica produce toxinas. Una toxina que es muy importante que la recuerden, ¿ya? La toxina Shiga, ¿ya? Son similares también a la toxina Shiga de la Shigella disenteriae. Bueno, hay algunos papers, algunas informaciones, investigaciones que nos dicen que la Shigella y la E. coli enterohemorrágica la Shigella es una variante de la E. coli, pero al realizar el secuenciamiento molecular se ha encontrado que son bacterias diferentes, pero con un mismo mecanismo, ¿ya? Y que comparten las mismas toxinas también. ¿Qué eventos produce esta E. coli enterohemorrágica? Como sabemos, consumimos un pequeño inóculo, ya sea por carne contaminada, agua no hervida, ¿no? Y mediante el pili se une al enterocito del colon, ¿ya?
esta va a producir secreción de toxinas y en la entrada del enterocito, inhibiendo la síntesis de proteína y provocando salida de agua y electrolitos. En la E. coli enterohemorrágica, como hemos hablado, va a producir el síndrome urémico hemolítico, que es característico la falla renal, la trombocitopenia y la anemia hemolítica. ¿Ya? La bacteria, como vemos ahí, es un niño o un adulto, ingresa al organismo principalmente por contaminación de una carne, agua no hervida, ingresa al organismo por vía oral y coloniza al intestino y comienza a producir su toxina Shiga, que pasa al torrente sanguíneo. Y al pasar al torrente sanguíneo se va primeramente a los órganos blancos que conocemos como los riñones, ¿ya? Y va a depositar su toxina en los riñones y va a producir destrucción de glóbulos rojos, plaquetas, y va a afectar la función renal. Esa es la característica de la E. coli enterohemorrágica, que produce el síndrome urémico hemolítico. ¿Ya? Entonces, ¿cómo lo diagnosticamos a la E. coli microbiológicamente? Primero, lo que vamos a tener que definir es el cuadro clínico de la gastroenteritis. Ya hablamos, ¿no? Es una diarrea con moco, con sangre, o sin moco o sin sangre. Entonces, de ahí podemos ya definir más o menos a qué microorganismo vamos a dirigirnos. Si es una coli enteropatógena, enterohemorrágica o una enterotóxica, ¿no? Entonces, de esa manera, primero definimos el cuadro clínico de la gastroenteritis. Si presenta moco fecal, tenemos que realizar una muestra de leucocitos en heces, o también llamada solicitar al laboratorio una muestra de reacción inflamatoria para observar leucocitos, para observar moco, para observar sangre, ¿no? Como podemos ver. Y de hecho, que cualquier caso de diarrea, antes de introducir medicamentos, debe realizarse un coprocultivo. Usualmente dicen que hay poca utilidad en las E. coli patógenas, ¿ya? Porque son lactosas positivas, ¿ya? Igual que una E. coli de microbiota normal, o sea, no podemos observar si es que esta E. coli patógena con la E. coli normal la podemos diferenciar en un coprocultivo, ¿no? Si hacemos un medio XLD o un McConkey. Pero sí la podemos observar de manera macroscópica en un McConkey, ya que la E. coli o la O157H7 no fermenta el sorbitol. Entonces, en el McConkey la vamos a ver colonias transparentes, ¿ya? Entonces, si observamos en el medio de McConkey que han crecido lactosas positivos y hay lactosas negativas, podemos sospechar de que el paciente más su cuadro clínico, ¿no?, de una E. coli o 157H7. Los medios que tenemos, bueno, son los McConkey con sorbitol, el XLD, y también podemos realizar una identificación por serología. Es decir, tenemos esa colonia, ¿no? La observamos que ha crecido en el McConkey y esa lactosa positiva, ¿no? Puede ser algún contaminante, no lo sabemos, ¿no? Como puede que también nuestra vista esté fallando. Entonces, ¿qué hacemos? Una identificación por serología, por unos antisueros que van a poseer el laboratorio, va a identificar el antígeno O el antígeno H. Y de esa manera vamos a poder saber si es una E. coli OH o 157H7. O también podemos realizar pruebas moleculares, bueno, que actualmente en los hospitales no contamos pues con pruebas moleculares para realizar identificación de enterobacterias o en este caso de E. coli, ¿no?
todavía no están implementadas. Bueno, en mi hospital, es un hospital moderno y grande, todavía no está. Entonces, de esta manera, realizamos el diagnóstico microbiológico, ¿no? Bueno, también se tiene que hacer de manera preventiva, sobre todo en la industria alimentaria, buscar coliformes en agua y alimentos como un indicador de contaminación fecal. Es decir, se hacen cultivos, antibiogramas, se hacen coloraciones Gram, ¿no? Obteniendo muestras, por ejemplo, en carnicerías o, por ejemplo, también en los hospitales, en la parte de nutrición, donde elaboran alimentos para evitar algún tipo de contaminación, ¿no? Y que pueda afectar a los pacientes, agravar en este caso si es que hay una contaminación de coli en la comida, ¿no? Entonces tenemos la muestra, una muestra de coli, en este caso es una muestra seguro de agua en el cual preparan en un medio de nutrición, ¿no? En una sala nutricional, lo han cultivado y vemos que lo han cultivado en un McConkey y un XLD, ¿no? Y podemos observar ahí las lactosas positivas o las lactosas negativas, ¿no? Si queremos, por ejemplo, ver a la E. coli en una muestra de orina, ¿dónde lo vamos a sembrar? Acuérdense, las muestras de orina, para poder ver una enterobacteria que está causando infección de tracto urinario, lo vamos a sembrar en un agar sangre, en un agar McConkey, ¿ya? Para poder descartar qué tipo de enterobacteria está afectando y está produciendo una infección de tracto urinario, ¿ya? Si es una muestra de heces, ¿qué medios vamos a utilizar? El McConkey, la muestra SS, ¿no? El medio SS, también el XLD. En esos medios vamos a utilizar para hacer los cultivos de muestras de heces, ¿ya? Luego vemos y hacemos un conteo de colonias, ¿no? Y luego procederemos a diferenciarla bioquímicamente, si es que fermenta glucosa, si es que tiene movilidad, si es que producen descarboxilación de la lisina, ¿no? De manera manual, como vemos acá en estos tubitos, con los diferentes medios diferenciales, o automatizada por equipos que poseen algunos hospitales de manera rápida, podemos emitir resultados en 12 horas. Y luego, si es que identificamos una bacteria, debemos realizarle el antibiograma correspondiente, ¿ya? Sigamos. Entonces, terminamos con la E. coli. Hablemos de la Shigella. La Shigella es una enterobacteria patógena que fermenta la glucosa, ¿ya? Esa es su característica. Y es más conocida como la negativa de todo. ¿Por qué? Porque es oxidasa negativa, es lactosa negativa, tiene movilidad negativa y gas negativo. Acá podemos observar, es un medio de cultivo, ¿ya? Diferencial. En este caso, la Shigella se va a hacer diferenciada de una salmonela. ¿Por qué? Porque esta va a ser transparente. Vamos a poder observar en el medio de cultivo que han crecido colonias transparentes, ¿ya? Y si fueran color negro, pensaríamos en una salmonela, ¿ya? ¿Por qué? Porque la Shigella carece de producción de ácido sulfídrico. Entonces es una negativa total, acuérdense eso. Ácido sulfídrico negativo, gas negativo, movilidad negativa, lactosa negativa y oxidasa negativa. Y de acuerdo a los análisis moleculares, en realidad es un subgrupo de la E. coli, pero igualmente lo han separado a la Shigella porque es una enterobacteria patógena para poder estudiarla. ¿Cuál es la clasificación de la Shigella? Tenemos especies, ¿ya? Tenemos a la Shigella dysenteriae de grupo A, que posee 12 serotipos y que su característica principal es que produce enfermedad grave
debido a la toxina Shiga. ¿Ya? Tenemos a la Shigella flexneri del grupo B, que contiene 6 serotipos y afecta usualmente en países en vía de desarrollo. ¿Ya? Luego tenemos la Shigella boydii del grupo C. Acuérdense de eso, chicos. ¿A qué tipo de grupo pertenece cada Shigella? Eso es importante. ¿Te escucho? Su compañera creo que quiere preguntar o se le activó su... Doctora, no se le escucha. Doctora, no se le puede escuchar. Ya, a ver, ¿dónde me quedé? ¿Hasta dónde me escucharon? Aquí, en esta diapositiva. Sí, en esa diapositiva. Ya. La Shigella flexneri, que pertenece al grupo B, afecta usualmente países en vía de desarrollo. Contiene 6 serotipos. Esta tablita, chicos, créanme que les va a venir en el examen. ¿A qué grupo pertenece cada especie? ¿Y cuántos serotipos tiene y cuál es su característica principal? La Shigella boydii, que pertenece al grupo C, tiene 23 serotipos y su frecuencia es muy baja. ¿Ya? Lo que nosotros en Perú tenemos es la Shigella dysenteriae, ¿ya? Por su toxina Shiga. Entonces, esas son las 4 especies de Shiga de importancia clínica que vamos a encontrar. Como un súper repaso les voy a poner sobre la Shigella, que es un bacilo gram negativo, ya que es anaerobio facultativo, puede crecer o no crecer con la necesidad del aire, ¿no? Es invasor, es un patógeno invasor. ¿Por qué va a producir una diarrea con moco y con sangre? Invasor, ¿por qué? Porque invade el enterocito. Doctora, no se le escucha. Doctora, no se le escucha. El micro se le ha apagado. Doctora. Hola, ahora sí, pero Y ahora creo sí. que me están, que a la hora de silenciar a uno de sus compañeros se está apagando el micro, ¿no? Ya, bueno, entonces, es una bacteria gram negativa, anaerobio facultativo, invasor, porque invade el enterocito, acuérdense, y al invadir el enterocito, ¿qué sucedía? Produce una diarrea de característica con moco y con sangre. A diferencia, si es una enterocitos, no produce, ¿no? La moco y la sangre. Entonces, esa es la característica que ustedes pueden tener de la Shigella, ¿ya? La Shigella, a diferencia de la E. coli, es que su forma es forma bacilar. En cambio, la E. coli es media cocobacilo, le dicen, ¿ya? La transmisión es igual, ¿no? La transmisión de la Shigella, como hemos hablado, no está dentro de nuestra flora, ¿ya? Es un patógeno que tiene que haber transmisión por vía fecal oral. Usualmente, personas que tienen relaciones sexuales anales son más propensas a tener infección por Shigella, ¿ya? Alimentos también contaminados y sobre todo el personal de salud que está, por ejemplo, el laboratorista que maneja pues estas muestras
si no hay un buen lavado de manos o unas condiciones adecuadas de laboratorio para que pueda manejar la muestra, también se puede contagiar. Entonces, esa es la forma de transmisión. El único hospedador, ¿quién es de la Shigella? El ser humano. Fermenta la glucosa. Y es un gram negativo. Es decir, ¿quién me puede hablar sobre la correlación gram? Mira, ahí está, todavía es para que lo soplen. Le están soplando todavía acá, ¿no? Entonces, es un gran negativo. ¿De qué color lo vamos a observar en el microscopio? Rosaditos, ¿no? Rosaditos vamos a observarlos, ¿ya? Y van a producir, y sus variantes, ¿no? Y los serotipos de la Shigella, las especies de mayor predominio y que es más epidemiológicamente vamos a encontrar en el Perú es la Disenteriae. La Flexneri, Bodisonei también vamos a encontrar, pero no usualmente como en cantidades de la Disenteriae. Acuérdense entonces de las especies de la Shigella, ¿ya? ¿Y cuál es la principal toxina Shiga? ¿Quién produce? La Disenteriae, ¿no? La Shigella Disenteriae. ¿Cuántos días, si nosotros los sembramos en un medio selectivo, la Shigella, cuántos días de incubación vamos a tener? De 2 a 5 días, ¿ya? ¿Qué afecta? El tubo digestivo, el sistema nervioso central, hace alteración de plaquetas, también produce esta alteración en el riñón debido a que produce una diarrea muy acuosa, secretora, ¿no? Que va a producir deshidratación y va hasta producir alteraciones a nivel de riñón. Es no móvil y la gran negativa, ¿no? Así acuérdense, es una gran negativa. ¿Por qué? Porque es catalasa negativa, oxidasa negativa y ureasa negativa. Y las podemos observar y diferenciar de la salmonela, la Shigella en el Magar McConkey. ¿Por qué? Porque estas van a ser transparentes, porque no producen ácido sulfídrico negativo. Y a la salmonela la vamos a ver negritas. Eso es lo que tienen que saber sobre microbiología y eso es lo que tienen que acordarse para su examen. Como vimos, pues solo infecta humanos, altamente infectante, con pequeñas cantidades de inóculos, de 10 a 100 bacilos, no podemos infectarnos. La transmisión es fecal oral por manos contaminadas, alimentos o aguas contaminadas, ¿no? Que están mal cocinados, son las causantes de la transmisión de Shigella. ¿Qué vectores tenemos que van a producir también infección por Shigella? Tenemos las moscas, las cucarachas, las cuales se posan pues en las excretas contaminadas y los llevan a los alimentos y nosotros los ingerimos. Estos son los vectores causantes. ¿Ya? Y el hábitat que hemos dicho es que solo está en humanos, ¿no? Algunas veces también podemos encontrar, por ejemplo, piscinas cochinas, ríos, lagunas, pacientes que han estado bañándose con alguna diarrea, ¿no? Y esta piscina no ha sido adecuadamente clorada, va a contaminar y puede contagiar a otros pacientes que no han tenido ningún tipo de contagio, por ejemplo, con alimentos crudos, mal cocinados, ¿no? Y se pueden contagiar por piscinas también, ¿no? Porque no hay un manejo clorado correspondiente. ¿Qué pasa? La exposición de heces durante el contacto sexual, sobre todo en hombres que tienen sexo con hombres. Ese también es un mecanismo de transmisión de la Shigella. Su mecanismo de virulencia de la Shigella es al ingerir un pequeño inóculo, por los pilis, ¿no? Van a invadir el enterocito, ¿ya? Y van a activar el sistema de secreción tipo 3. Y esto va a promover a que
la entrada de la bacteria por transitosis, por las células M del intestino grueso ingresen al enterocito y produzca las hemolicinas, que van a permitir la salida de la bacteria de la vacuola o el fagosoma. Estas hemolicinas van a permitir también la formación o la inducción de la piroptosis celular. Entonces las defensas que tenemos nosotros, nuestros leucocitos, no van a defendernos de esta infección, porque va a haber una muerte celular debido a las características de los mecanismos de virulencia que tiene la Shigella, ¿no? Como son la unión de la actina, ¿ya? Polimerización en un extremo del bacilo y desplazamiento de la membrana lateral del enterocito, y debido a su exotoxina, la toxina Shiga, que inhibe la síntesis de proteínas. ¿Y quiénes son las que tienen la toxina Shiga? Ya lo hemos hablado, la Salmonella dysenteriae y la E. coli enterohemorrágica. La toxina Shiga tienen que tener cuenta que puede ser de tipo A o B. Tiene 5 subunidades, ¿ya? Las cuales van a producir, ¿no?, que esta toxina pueda ser recibido por el enterocito, se pueda adherir al enterocito, ¿ya?, por la característica del receptor glucolípido GB3, ¿ya?, que va a permitir el transporte endosomal retrógrado, sobre todo en el aparato de Golgi, en el retículo endotelial. Va a pasar al citosol, se va a unir a la subunidad 60S del ribosoma, va a romper el enlace glucosídico de la alanina en la fracción 28S y va a inhibir la elongación de la síntesis de proteínas, ¿no? Esa es la característica de la toxina Shiga de la de la Shigella dysenteriae. ¿Qué enfermedades produce la Shigella? Pues ya hemos hablado de una gastroenteritis o una shigellosis, una diarrea inflamatoria con moco, sangre, con características de que nuestro paciente va a estar tóxico, ¿no?, con fiebre, con vómitos, dolor abdominal y con tenesmo. Acuérdense, una diarrea por shigellosis va a ser un paciente que quiere ir al baño, que puja y tiene tenesmo. Entonces, esa es la característica clínica que vamos a encontrar en una gastroenteritis por shigellosis. Inicia el cuadro para poder que evoluciona esta infección es de 12 a 3 días después de haberse infectado y dura aproximadamente 5 a 7 días. Esta shigellosis se autolimita. ¿Se autolimita cuándo? Cuando ingerimos el antibiótico correcto, ¿no? Y tenemos que tener mucho cuidado, ya que es altamente infecciosa y muy común, sobre todo en los asilos de ancianos y las guarderías, ¿ya? La disentería basilar, la Shigella dysenteriae, es una diarrea con moco y sangre. Y esta va a producir ulceraciones en la mucosa del colon, ¿ya? Hay mayor lesión y riesgo de complicación debido a la producción de la toxina Shiga. Asociada también a brotes epidémicos en desastres naturales, extrema pobreza y insalubridad, ¿ya? ¿Quiénes son las personas con mayor riesgo de shigellosis? Personas menores de 5 años y las personas mayores a 65 años, los adultos mayores. Personas que viajan a zonas endémicas, ¿no?, donde hay alta incidencia de diarreas infecciosas, pacientes con VIH, pacientes con tratamiento inmunosupresor y, bueno, las personas que tienen sexos con hombres, ¿no? ¿Cuáles son las complicaciones de la más importante de la Shigella dysenteriae? El síndrome urémico hemolítico. Y en infecciones por Shigella flexneri, ¿qué tenemos? Artritis reactiva, ¿ya? Esa es
Esas son las dos características clínicas, ¿no?, de enfermedades que van a producir la Shigella, ¿no? La infección por Shigella flexneri nos puede producir artritis reactivas. Y la disentería, igual que la E. coli, enterohemorrágica, hablamos de síndrome urémico hemolítico. Entonces, acá es un cuadrito en el cual pueden observar a nuestro pacientito con dolor abdominal, tenesmo, pujo, espasmo y distensión. ¿Qué tipo de diarrea produce la Shigella? Una acuosa abundante, con sangrado y con bastante moco. Este tipo de sangrado y este tipo de diarrea, como es abundante, ¿qué produce? Una deshidratación y produce alteraciones electrolíticas, sobre todo disminución del potasio, ¿ya? Y al producir esto puede manifestar hasta fallas cardíacas en nuestros pacientes, ¿ya? A nivel del enterocito, a nivel del colon, ¿qué va a producir? Inflamación, necrosis, sangrado, ulceración y también en pacientes que no han sido tratados y que se complican con abscesos, pueden producir cicatrización y hasta estenosis, que son complicaciones tardías de no recibir un buen tratamiento. Nuestro paciente antibiótico y una buena detección microbiológica de la Shigella. En las alteraciones dermatológicas que vamos a encontrar son las petequias y los hematomas a nivel de nuestro sistema óseo, artritis, uretritis, conjuntivitis. Si están asociados estos tres tipos de características clínicas, que son la artritis, la uretritis y la conjuntivitis, la Shigella la Shigella produce este síndrome de Reiter, ¿ya? Como es una abundante diarrea acuosa, ¿no? Y también que altera las proteínas que produce una disminución anormal del peso, ¿no? Nuestro paciente se baja de peso y puede producir también en anemia hemolítica, ¿ya? Porque produce la Shigella dysenteriae, el síndrome urémico hemolítico, ¿ya? Acuérdense de eso, chicos. Síndrome urémico hemolítico, Shigella dysenteriae. Shigella flexneri, artritis. Eso también puede venir en su examen, ¿ya? ¿Y cómo hacemos el diagnóstico? Bueno, igual que el E. coli, tenemos que definir qué tipo de diarrea es para poder enfocarnos después a enviar los cultivos correspondientes, ¿no? Usualmente, como son autolimitadas, no requieren cultivos, ¿no? Pero siempre mandamos, pues, ante una diarrea, mandamos una muestra de heces en la cual hacemos una reacción inflamatoria y vemos que hay leucocitos positivos, ¿ya? Hay moco, hay sangre. Y con eso llevamos a un cultivo de nuestra medio de esos llamado coprocultivo, ¿no? ¿En qué medios vamos a cultivarlos? En el XLD, en el SS, para identificar las colonias presuntivas. Luego de ello, si tenemos unas colonias transparentes en el SS, estamos sospechando de una Shigella, como hablamos, ¿no? Si son negras, en el SS, en el medio SS, ¿qué son? Salmonella. Si son transparentes, son Shigella. Le hacemos a esa colonia transparente una prueba bioquímica, ¿no? En el cual, ¿qué vamos a encontrar? Como es una negativa todo, no hay movilidad, ¿no? Vamos a observar que son inmóviles, no son catalasas negativas, no fermentan la glucosa, entonces son las grandes negativas y vamos a poder observarlas, ¿no? Pero si todavía tenemos alguna duda, ¿no?, de que esa no es una Shigella, tenemos que realizar la identificación con antisueros, ¿no? Donde vamos a encontrar reactivos de antisueros específicos, por ejemplo, para Sonnei, para Flexneri, para Dysenteriae, como podemos ver acá,
Ponemos nuestra muestra de nuestro cultivo que creció, nuestra colonia, la ponemos en el papelito con los antígenos correspondientes, con los antisueros, y vamos a ver si hay algún tipo de precipitación donde podemos ver si es positiva o no. Luego de eso, a esa colonia que hemos identificado, que es positiva, supongamos a la Shigella dysenteriae, le hacemos el antibiograma correspondiente. ¿Cómo prevenimos la infección por enterobacterias? Muy importante es el lavado de manos, sobre todo el personal de salud que trabaja con pacientes que contaminados. El lavado de manos con cada paciente es importante, ¿no? Otro es el manejo de los vegetales, de las carnes, ¿no? En la parte doméstica, ¿no? Lavar y desinfectar estos. Debemos evitar consumir agua o alimentos en la vía pública, ¿no? En lugares de dudosa procedencia, sobre todo. La agua debe ser potable. Debe haber, sobre todo, la parte del saneamiento ambiental, control de vectores, sobre todo en una fauna nociva, ¿no? Sobre todo si tenemos, pues, por ejemplo, tenemos personas que están en contacto con ganaderos, con manejo de excretas de animales, ¿no? O personas que no tienen agua potable. Entonces ellos también tenemos que evaluar sobre todo la parte epidemiológica, ¿no? Para poder evitar y prevenir una infección. Los vectores, sobre todo las moscas, las cucarachas, ¿no? Que pueden transmitir estas enfermedades porque se contaminan, ¿no? Porque estas se posan pues en las heces contaminadas, ¿no? El mantenimiento, sobre todo, muy importante, el mantenimiento, la cloración de las piscinas, ¿ya? Evitar bañarse en ríos, lagunas, depósitos de agua con riesgo de contaminación fecal. Eso hay que evitar. Y sobre todo, las prácticas sexuales deben ser protegidas, evitando la exposición de heces durante el contacto sexual. Bueno, chicos, eso es lo que he traído sobre enterobacterias. Ya le voy a pasar la diapositiva a su compañero. No sé si tienen alguna pregunta, algún comentario, algún chiste que alguien me quiera contar. Doctora, El tenesmo fecal es cuando, no sé si les ha pasado, pero cuando están mal del estómago, en vez de defecar, se tiran muchos peditos. Eso es. O sea, salen peditos, ¿no? En vez de que puedas defecar, ¿no? Y tienes mucho incontinencia, tampoco no puedes soportar. O sea, uno cuando controla sus esfínteres, ¿ya? Uno controla sus esfínteres para poder ir al baño, ¿no? Pero en este caso, debido a que la toxina de las shigellas, ¿no? Tiene esta capacidad de producir, de inhibir autolimitar las características normales que tenemos para nosotros defecar, para ir a hacer nuestras excretas normalmente. Entonces, inhibe eso, ¿no? Y tienes estas características clínicas que más adelante en semiología también la van a poder ver. doctora, gracias. ¿Alguna otra? ¿Alguna otra pregunta, chicos? A ver.